Bendiciones, juventud. Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Luis Noel Cirilo Correa y qué bueno que están en este segundo episodio de Break de Bendición. Si pensaban que no volvíamos, pues miren, aquí estamos otra vez. Y como el tiempo apremia, miren, hoy tenemos audiencia en este escenario que hemos estado pidiendo prestado, pero sabemos que va a ser de grande bendición a sus vidas. Así que yo le pido a ese público que se encuentra con nosotros hoy que nos den un fuerte aplauso. Así que, como siempre yo digo, Dios ha sido bueno. Así que hoy conmigo se encuentra una mujer que tiene diversas características, pero sobre todo una voz de autoridad, que donde quiera que ella llega, miren, la tienen que mirar, y eso es bueno porque es una característica muy peculiar que Dios ha puesto en una de sus cualidades, y para mí es un privilegio tener a Zenaida Mojica con nosotros. Gracias por estar para Break de Bendición. Un placer para mí estar con ustedes aquí. Está hablando tranquila, pero eso es lo que se suelta. Para los que no conocen, Zenaida es pastora de la Iglesia Universal de Jesucristo de Placita junto con su esposo Elisamuel Alejandro. De igual manera fue expresidenta de la Asociación de Jóvenes y Juveniles Jericín los otros días, no vamos a decir años. Así que para mí es un privilegio que estés con nosotros y hayas aceptado la oportunidad de que puedas bendecir nuestras vidas y edificarnos con tu testimonio. Así que muchas gracias. Yo quisiera empezar para que nos pudieras abrir el entendimiento, y de igual manera aquellos que nos ven, 3 características que definan a Zenaida, además de su voz. Además de su voz y el pelo que me distingue. Yo soy una persona que me considero de carácter firme. Todo aquel que me conoce sabe que es así. Amigable y leal. Ahí con nosotros, parte de la juventud de la iglesia, yo sé que esto es una oportunidad para que vean, ¿verdad?, de que como generaciones diferentes nos podemos complementar. Siempre a los jóvenes se les dice que hay cosas que les apasionan en la vida. ¿Qué cosas apasionan a Zenaida Mojica? A mí me apasiona el ver el crecimiento en la gente, el poder ser ese granito que Dios permite que yo sea para poder ayudar a la gente a sanar y a crecer y a alcanzar su propósito en la vida. Eso me llena, eso me apasiona. Tienes un testimonio poderoso y yo creo que eso debe de trascender más allá de tal vez un púlpito, de tal vez un domingo, una conferencia, ¿verdad? Que tal vez te inviten a impartir, y por eso sentimos en nuestro corazón de parte de Dios poder dar el foro para que ese testimonio impacte otras vidas que nos puedan estar viendo a través de las plataformas digitales. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que pudieras relatarnos cómo fue tu niñez. Bueno, mi niñez tiene una combinación, Luis, de alegría y nostalgia. Yo soy una integrante de una familia de 9 hermanos. Yo soy la número 7, el número perfecto de Dios. ¿Por qué alegre? Porque a pesar de las carencias que pudimos tener, fuimos una familia unida, y puedo decir que alegre, felices, con poco. Pero ¿por qué nostálgica? Porque carecí, fue un hogar disfuncional donde no tuve una madre en la familia. Y eso creó en mí ciertas situaciones que hicieron llorar a Zenaida, hicieron sufrir, la hicieron pasar momentos difíciles, y por eso te digo que mi infancia la recuerdo con amor, con felicidad, porque fue más lo bueno, pero también nostalgia por ese sentido. ¿Hubo una persona trascendental en la niñez de Zenaida para que pudiera enfocar que tal vez en ese tiempo difícil veía esa persona como referente y cualidades que hacían de que ese momento, que tal vez podía ser lleno de dolor, de tristeza, de inestabilidad, te impulsara a seguir adelante? Claro que sí, entre mis hermanos, que como dije anteriormente, fuimos una familia bien unida a pesar de las situaciones, pero podría decir que esa persona fue mi hermana, como yo le llamo cariñosamente, mi hermana Lucy, que ella tomó ese lugar, siempre me guió, me aconsejaba y procuraba que mi vida fuera mejor. ¿Hubo un momento dentro de tu niñez que trastocó toda tu vida? ¿Y cuál fue? Como digo anteriormente, y puede sonar un cliché, ¿verdad? Pero
la ausencia de una madre es bien duro y doloroso en la vida de un niño. Los que saben dicen que los primeros 5 años de un ser humano es la esponja, es lo que tenemos, ese trampolín, y yo carecí de eso. Entonces, una de las cosas más dolorosas en mi vida era cada vez que sé que tú has pasado la experiencia y la gente que nos puede estar viendo, en esa escuela cuando está cerca del Día de Madres, que en el salón la maestra te pone a hacer un poema, a hacer una rosa, a dedicárselo a su mamá. Ese era el día, Luis, más difícil de mi vida. ¿Por qué razón? Porque mientras todos mis compañeros tenían a quien darle eso, yo no tenía. Y ese era el día más doloroso de mi vida, que no quería que llegara. Pero esa fue una de las situaciones más difíciles en mi vida, el no tener una mamá. Yo creo que no es casualidad que este tema lo estemos tocando, porque en la generación en la que vivimos hoy en día está la falta de figura paternal y maternal en muchos jóvenes, que en ocasiones pueden estar presentes y no están, y en otras ocasiones, como es su caso, pues no están por las circunstancias que hayan sido. Dentro de ese proceso mencionaste que hubo una hermana presente. Hay ocasiones, ¿verdad?, que nosotros como jóvenes no tenemos la oportunidad de tener a alguien presente en nuestras vidas, y tampoco sentir la confianza que tal vez brindaría algún padre o alguna madre. Nosotros conocemos, ¿verdad?, pues por testimonio de la propia palabra del Señor, que tenemos un Padre en los cielos. Cómo Dios interviene en la vida de Zenaida Mujica y en su familia. Pero en lo personal, al haber este tipo de situación, ¿verdad?, de que no había una madre presente, que fue una niñez, ¿verdad?, muy dura, que te comparabas con los demás, con el entorno escolar, ¿cómo Dios entra a trastocar la vida de Zenaida en ese proceso? Pues mira, le doy gracias a Dios por llegar a mi vida, porque cuando Dios llega, una de las cosas que te ayuda es a ver la vida de una manera diferente. Cuando Dios llega a mi vida y comienza a trabajar en mí, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es lograr ser mejor cada día. Entonces hay heridas en nuestro entorno, en nuestro crecimiento, que van a paralizar y a detener ese crecimiento y ese adelanto. Y una de las cosas que Dios logró y provocó en mi vida es que yo pudiera perdonar. Es que ese vacío Él lo fue llenando, ¿cómo? Con experiencias, conociéndole a Él. Y yo creo que el llegar Dios a mi vida fue lo más maravilloso que pudo sucederle a Zenaida, porque hay un antes y hay un después en ella. El carácter no es algo que se forma porque sí. Y yo soy de los que dice, y yo creo que eso está comprobado, que el líder no nace, el líder se hace. Claro. Y dentro de la Zenaida tal vez firme que nuestra iglesia, que nuestra juventud tal vez conoce, hubieron unas cualidades y unas decisiones que Zenaida tuvo que ir tomando en su camino para poder afirmar sus pasos en el Señor. ¿Qué decisiones fueron trascendentales para que Zenaida pudiera llegar tal vez a alguna posición de liderato, incluso hoy a ser esposa de pastor? Una de las cosas que fue vital en mi vida es que el ser mejor o el ser servidor de Dios o ser mejor cada día es un día a día. Y todos los días Zenaida se levantaba, abría los ojos, le daba gracias a Dios y le decía: Dios, ayúdame a vivir el día de hoy. Una de las cosas que Zenaida ha hecho es que Dios sea mi ejemplo. A veces nosotros como seres humanos tenemos uno que otra persona que puede ser un ejemplo a seguir, pero esas personas nos pueden fallar. Esa persona lo podemos bajar del pedestal que está por algo que hace, que somos humanos, en nuestra humanidad es al lugar. Pero el permitirme a mi vida decidir todos los días seguir el ejemplo de Jesús, eso es lo que me ha ayudado hasta aquí. El mejor ejemplo. No hay otro ejemplo. Y algo bien importante, Luis, una cosa es temperamento y otra cosa es carácter. Entonces Dios nos tiene que llevar, Dios nos tiene que procesar. Dios nos tiene que llevar al desierto para sacar de nosotros lo que no es funcional. Quizás en el momento nosotros lo vemos como que es algo que es nada, pero más adelante Dios, que sabe todas las cosas y ve el futuro, sabe que eso que está en ti tiene que ser removido porque te va a servir de obstáculo para lo que Él quiere en el propósito en nuestra vida. Y por eso es bien importante que lo que yo soy hoy no es porque todo ha sido color de rosa, he pasado por el desierto también. Eso es así.
somos juzgados a veces por la primera impresión que la gente puede notar, pero hay un trasfondo de vida que hace que nuestro carácter sea de una manera, pero que ha sido moldeado, como tú muy bien mencionas, a diferencia de un temperamento. Yo soy de los que siempre pone el ejemplo de Pedro. Pedro, si a mí me dieran la oportunidad de estar unos minutos en el cielo, además obviamente de hacerle miles de preguntas a la Trinidad, también me sentaría a dialogar con Pedro, porque Pedro no cumplía con las características de los hombres para ser un discípulo de Jesucristo. Sin embargo, fue el que Dios escogió para ser pescadores de esos mismos que lo señalaban, que lo criticaban, que eran igual o peor que ellos. Y es como bien menciona, hay unas etapas en nuestras vidas que Dios no juzga al momento de escogerte, sino que está en la disposición de sanar, de quebrantarte, pero hacerte una vasija nueva. Y yo creo que ese testimonio que traes es importante para nuestra generación, para que pueda comprender que no solamente lo que estamos viviendo nosotros, lo vivimos nosotros porque estamos en este tiempo, sino que hubieron personas con diferentes circunstancias, con circunstancias incluso peores, porque hoy en día la tecnología, las ayudas gubernamentales, ¿verdad? Ayudan a que procesos que tal vez en anteriores ocasiones se consideraban como maltrato, etcétera, ustedes lo pudieran sobrepasar y abrirnos caminos por medio de plataformas como esta para servir de inspiración. Una de las cosas que yo quería preguntarte era qué significa vivir con propósito, porque no es lo mismo vivir marchando sobre el plan del Señor, pero creyendo que hay algo que se predestinó para mí, que aunque yo tal vez no lo veo en el momento, hay un propósito por el cual yo me levanto todos los días, además obviamente de la vida eterna y la salvación que tenemos en Cristo. Pues mi propósito, yo entiendo que cada persona, primero que todo, tiene que conocerse, porque si tú no te conoces, tú vas a ser un barco a la deriva. Cualquier marea que venga te va a trastocar. Es saber quién eres, qué Dios hizo en ti. Y bien importante, el propósito, ser una persona de propósito es marcar la gente. Yo quiero ser una persona de propósito, es ser un agente de cambio. Que tú puedas ver la necesidad que muchos pasan por alto, pero tú la ves. Ser una persona con propósito es que aquellos que muchos dicen que es inservible, que no va a llegar a ningún lado, tú tienes esa visión. Eso es ser una persona con propósito. Que yo voy a evidenciar que aquellos que dijeron que no sirve, que no va a llegar a ningún lado, porque eso hizo Jesucristo y eso hace Dios todos los días. Evidencia, coge la gente que es menos preparada, menos capacitada que la gente que a veces no mira. Son ausentes, son escondidos allá. Dios me escogió a mí así. O sea, cuando yo fui líder de Jericín, quizás mucha gente no me conocía y quizás mucha gente decía que puede dar ella. Pero cuando uno es una persona de propósito, que es visionario, que sabe a lo que Dios te llamó y qué es lo que quieres lograr, yo creo que eso es todo. Es marcar a la gente de manera positiva. Eso es ser una persona con propósito. Yo quiero preguntarte algo, porque usualmente la Biblia relata ejemplos de personas que a nosotros como seres humanos utilizamos como referencia en nuestra vida para imitarlos o para admirarlos, utilizarlos como ejemplo de personas que Dios ha utilizado. Y yo quisiera hacerte la pregunta, ¿con quién te relacionas en la Biblia y por qué? ¿Con qué personaje? Quizás te voy a mencionar a un personaje que sea chocante, pero a mí me encanta relacionarme con Rahab, la que profesan que es ramera, la que era mesera, pero una mujer que la sociedad prejuiciaba, señalaba, criticaba, que pensaba que iba a llegar muy poco, pero esa mujer llegó muy lejos, tan lejos que cuando tú buscas en el capítulo de la fe, ella está ahí. La mayoría eran hombres, pero ella como mujer rompió el esquema. Una mujer que logró casarse con un príncipe de Israel. O sea, una mujer que en un momento dado pensaban que no iba a lograr nada y que no iba a hacer nada, pero logró tanto que está en el capítulo de la fe, que se casó con un príncipe y es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que de la situación, ¿qué nos enseña ese personaje? ¿Y por qué te digo Rahab? Porque de las malas situaciones que nos pasan en nuestra vida, nosotros tenemos dos caminos.
o decides ser la víctima, o te caes, lloras, te secas las lágrimas, te levantas y dices, ¿qué aprendí de esto y para dónde es que voy? Yo soy ese tipo de persona. Llegan situaciones negativas a nuestra vida que nos van a llegar a todos, pero no me voy a quedar en el suelo. Hay un Dios maravilloso que tiene todo lo que nuestra vida necesita para levantarnos. ¿Verdad? Yo quiero invitar a todos los que nos ven a que para más testimonios como este se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que no se pierdan estos testimonios de fe que escuchamos con las personas que hemos estado invitando. Ya vamos aterrizando en este vuelo sobre la vida de Zenaida, pero a mí me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos tocar el tema de la temporada que estás viviendo como esposa de pastor, como madre espiritual para muchos, como consejera, como amiga, y cómo ves a la juventud de hoy en día. Yo como líder muchas veces batallo con los prejuicios que constantemente se le quieren asignar a una juventud que está tratando de caminar en pos de Cristo con una carga que es pesada, pero que el Espíritu Santo hace que sea más ligera, pero aún así humanamente no es fácil. Mencionabas en el testimonio sobre la niñez tan dura, ¿verdad?, pues que pasaste, las figuras familiares que en ocasiones no están, y aunque la palabra del Señor menciona que instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él, en muchas ocasiones eso no sucede en los hogares y vemos a muchas más familias que no van a la iglesia. Sin embargo, el joven llega a la iglesia porque lo invitaron y se encuentra solo batallando la fe en una congregación sin el apoyo de su familia. Y a mí me gustaría que podamos tocar brevemente este tema sobre cómo Zenaida en esta temporada de su vida está lidiando como pastora junto a un pastor, en todos esos roles que el pastor ocupa, que van más allá de pastorear y dar un sermón en una iglesia un domingo. ¿Cómo vislumbras esta situación y qué consejo se le puede dar a esta juventud que está tratando de permanecer en una fe que en estos tiempos es difícil pero no imposible? Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo soy una defensora de la juventud, no porque Dios me permitió presidirla, sino que entiendo que es una etapa bien difícil, es una etapa de vida donde se toman tantas decisiones vitales e importantes. ¿Qué le puedo decir? Como similar a lo que yo vivo, cada uno de ustedes como jóvenes van a vivir sus situaciones, sus desiertos, pero lo importante es perdonar. También le exhorto y le aconsejo a no dejarse amilanar por nadie. Aquellos que te digan, tú no vas a poder, tú vas a ser un fracasado, tú no vas a llegar a ningún lado, que te miran por encima del hombro, en Dios le puedes evidenciar. Yo voy a evidenciarte que sí es posible. Todo se puede lograr tomado de la mano de Dios. Que no se dejen amilanar por nada ni por nadie, y que toda situación que hoy ven como que no hay salida, todo tiene salida en esta vida. Que creo en ellos, que sigan adelante, que tienen una gran responsabilidad porque estamos en la recta final, Luis. Dios le ha delegado a la juventud una misión enorme sobre sus vidas. Así que le exhorto a seguir adelante, pero sobre todas las cosas a perdonar, porque la gente ve esto, el caparazón, pero lo importante es estar sano adentro, porque eso es lo que vamos a proyectar, y sobre todas las cosas seamos reparadores de portillo, restauremos, no dañemos. Ese es mi consejo. Qué palabra tan profunda. En el aplauso, eso está brutal. De verdad que Dios ha sido bueno y estamos llamados para eso. Una de las cosas que yo siempre le aconsejo a la juventud en donde quiera que yo me paro es que no se tengan en poco, como el apóstol Pablo le establece a Timoteo. Incluso Pablo creyó tanto en Timoteo que le dijo, mira, sé ejemplo a los creyentes. Y yo creo que en estos últimos tiempos estamos llamados a creer en el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, mucho más allá de las adversidades que podamos enfrentar a diario. Para finalizar, porque esto viendo y comiendo, como decimos acá los puertorriqueños, yo quiero aprovechar el foro primeramente para darte las gracias, porque en el caso de nuestra juventud Jericín
tu liderato fue muy trascendental para marcar la vida de los jóvenes que hoy nos pastorean, incluso los jóvenes que hoy nos lideran, que en ese momento eran jóvenes, pero ahora han ¿verdad?, explorado esa etapa de adulto como en la que estás hoy. Yo quisiera que le pudieras brindar también, dar un consejo a todo el liderato de los jóvenes en general y a muchos pastores que tal vez llega un joven a su congregación y no saben cómo tratarlo. Pues porque me trataron así o porque la Biblia dice unas cosas y yo las interpreto a otras. Y yo creo que no estamos llamados para asignar roles, sino darle el tiempo al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Y yo quisiera que pudieras darle un consejo a todo ese liderato de la juventud en base a tu experiencia como expresidenta de una juventud, como líder hoy en la iglesia, como esposa de pastor, sobre estas circunstancias que a veces llegan a nuestras congregaciones. No sabemos cómo tratarlas, pero nosotros como líderes tenemos una responsabilidad de, como muy bien dices, ser reparadores de portillo. Le exhorto, ¿verdad?, a la juventud, como he dicho anteriormente, no rendirse, pero sobre todas las cosas, no saquen a Dios del centro de su vida. Es bueno alcanzar metas, cumplir sueños, enamorarse, viajar, todo lo que quieran agasajar lo pueden hacer, como dice el libro de Eclesiastés, pero recuerden que sobre todas esas cosas que hagamos o dejemos de hacer, un día Dios nos va a pedir cuenta. Tener a Dios como centro, ese va a ser el éxito en todo el sentido de la vida, aunque en el momento o por temporada no lo vean así. Pero al final del camino van a ver, yo he hecho lo correcto. ¿Qué le puedo aconsejar a la pastoral? Que recordemos que cada temporada y cada generación vive situaciones similares pero diferentes. Que respetemos a la juventud, que quizás no escuchan la música que nosotros escuchamos o no buscan a Dios de la manera que nosotros lo busquemos, pero en vez de ser críticos, vamos a ser puentes, vamos a ser paracletos, que le ayudemos. Que ese joven que usted lo ve quizás es más difícil, que he tenido por experiencias y lo llegué a liderar y hoy son pastores y hoy son líderes prominentes, que eso me enorgullece. ¿Por qué razón? Porque el trabajo que hacemos en cada vida no es en vano. Amén. Así que yo quiero agradecerte en gran manera, Zenaida, por la oportunidad que nos brindaste de poder conversar con nosotros para Break de Bendición en este segundo episodio. A todos ustedes les invitamos a que, como mencionamos, que se suscriban al canal, activen la campanita, mire, deje su comentario y comparte este contenido de fe que sabemos que va a ser de edificación a muchas personas. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. Esto fue Break de Bendición.